Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón está San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta, yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, pero antes de comenzar vamos a hacerlo con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón está San José,
que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 6, donde se lee: lo decía para ponerlo a prueba. Hermanos, el pan es para nosotros el primer motivo de tentación, como lo fue también para Jesús en el desierto. En Números capítulo 11, Moisés tentó al Señor por no saber cómo procurarse el pan y mostrar su desconfianza. Aquí, el Señor tienta al discípulo para inducirlo a tomar la alternativa que Él ofrece: el pan que se compra, pues sabe bien lo que tiene en mente hacer. El sentido de su vida reside en dar ese pan, que es su carne entregada por todos nosotros los creyentes. Y en el versículo 7 leemos: 200 denarios de pan, le dicen a Jesús. Hermanos, 200 denarios, que equivalen a 200 jornales de trabajo, alcanzan para procurarse este pan de sudor, como está descrito en el Salmo 127. El discípulo ignora de dónde procede el pan que Jesús se propone repartir. El suyo no es cosa que pueda obtenerse con fatiga, sino que es el don del Padre al Hijo, quien a su vez lo comparte con sus hermanos. A la economía violenta del apropiarse para poseer, Jesús contrapone la del Hijo, que así como recibe, da, y ama como se sabe amado. La primera es la economía de muerte del viejo Adán. La segunda es la del nuevo Adán, que hace revivir a los muertos y provee vida auténtica. Y en el versículo 8 leemos que Andrés, que es hermano de Simón Pedro, junto con Felipe, se hace mención de otros 2 discípulos. Son los 3 primeros que siguieron a Jesús. En el don del pan, los discípulos cumplen un papel importante. Acompañan a Jesús en el monte. Manifiestan su parecer. Acatan la orden de hacer acomodar a la gente y al final recogen las obras. En el medio aparece la acción de Jesús, que ellos proseguirán realizando en su memoria. Y en el versículo 9 leemos: ¿qué dicen ellos? Aquí hay un muchacho. Hermanos, es un chico insignificante. Está en el origen del don para todos. Para el griego, muchacho es igual a siervo. Este chico que ha puesto su pan al servicio de los demás, es imagen de Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido a servir y dar su vida por todos sus hermanos y creyentes, y convida a los discípulos a hacer otro tanto. Y le dicen a Jesús: hay 5 panes de cebada. Es el pan de los pobres. Alude a 2 Reyes capítulo 4, en donde alguien ofrece al profeta Eliseo 20 panes de cebada y de centeno
para saciar el hambre de 100 personas. En tanto que allí, con 20 partes para dar de comer a 100 personas, un pan alcanza para 5. Aquí son 5 panes para 5.000 personas. El don del Hijo de Dios es 200 veces mayor que la del profeta Eliseo. Es realmente la desmesura, la prodigalidad del don. Y le dicen también que habían 2 pescados. Hermanos, es el refrigerio del niño. Lo que tiene solo alcanza para su necesidad. Es su sustento de aquel día que, una vez entregado, se multiplicará como alimento sobreabundante para todos los presentes. Este niño evoca la persona de José, el hermano menor que sacia el hambre de sus hermanos. Mientras Felipe, hermano que me escuchas, hace cuentas de lo que se puede comprar por fuera, Andrés calcula lo que está disponible dentro. Si el dinero no alcanza para el pan que falta, el pan que hay basta para una sola persona. Pero, precisamente, será el don de uno solo el que calmará el hambre de todos. Porque cuando cada uno da de lo que tiene, se realiza plenamente como hijo del Padre y hermano y creyente de los demás. Este, y no otro, es el pan que sacía. No se necesita más. Basta compartir lo que se es. La vida del Hijo es la relación que procede del pan compartido. Con el equívoco del pasado del pan sucede lo mismo que con la vida. Siempre cree que falta o que hay que conseguirla. Lo que hay siempre parece insuficiente, que alcanza solo para uno y solo para un día. Hermanos, el hombre piensa siempre en un pan que se posee, que hay que comprar y acumular para mañana. Pero el pan es como la vida, que es la de hoy y que es un don. Solo se la tiene si se la da. Igual que la respiración, que no se puede contener ni acumular, que no puede verse más que como don y como abandono. Es interesante advertir el detalle de que la suma de los 5 panes y los 2 pescados da 7, número que alude al perfeccionamismo de la creación. Este escaso alimento, al ser compartido, es la vida del séptimo día, coronación y plenitud de toda la creación. Y en el versículo 10 leemos que Jesús dice: hagan que la gente se siente o que se recueste. Hermanos, del Señor Jesús, por supuesto, es la iniciativa del banquete y actúa en primera persona. Los comensales no se sientan, sino que se recuestan como convidados a un espléndido banquete
que es el banquete mesiánico. Y dice la Escritura que por ahí había mucha hierba. La hierba se seca y se marchita, pero la palabra de Dios dura para siempre. Lo anuncia Isaías en su capítulo 40. El que el Hijo está a punto de repartir no es un alimento que perece, sino que permanece eternamente. Y dice la Escritura en el lugar del pan, evoca aquel lugar donde se adora al Padre, en espíritu y en verdad, como está en Juan capítulo 4, y donde el Hijo ha curado al hermano enfermo, en Juan capítulo 5. Aquel donde Jesús fue arrestado, en Juan capítulo 18. Donde fue condenado, donde fue crucificado, en Juan capítulo 19. Aquel donde fueron depositados los signos de la muerte y donde están las heridas del resucitado, que hay que ver y tocar, como está en Juan capítulo 20. Es el lugar en el que el creyente se siente en casa, el que Jesús ha venido a prepararnos, como está en Juan capítulo 14. Y dice la Escritura que habían casi 5,000. Hermanos, 5 son los panes, 5,000 las personas. Un solo pan basta para 1,000, para una infinidad de personas. Y en el versículo 11 leemos, tomó los panes. Hermanos, el hombre toma el pan. La vida se puede tomar como Adán, que arrebata para poseer como propiedad. Entonces el pan está envenenado de muerte. Nos divide del Padre y de los hermanos y los creyentes. Y dice que Jesús, habiendo dado gracias, literalmente habiendo hecho Eucaristía. El tomar de Jesús es diferente del de Adán, porque es el Hijo de Dios que lo recibe todo, incluso su propio yo, como don del amor del Padre, como lo hace el mismo Padre que se da por él. Hermanos, el pan puede tomarse con el mordisco del animal o el puño cerrado de la posesión, o bien con la mano abierta que recibe y da. En el primer caso es la captura. En el segundo, el fluir de la vida. Y dice que la Escritura que los repartió. Hermanos, con ese gesto de tomar el pan y dar gracias, Jesús se muestra como el Hijo que tiene en sí mismo, como don, la vida del Padre. Pero el Hijo no es solo alguien que recibe pasivamente, sino que es igual al Padre, porque es capaz, como Él, de distribuir a los creyentes lo que ha recibido. Es en el repartir donde se ve concretamente cómo uno toma, si como don o como posesión. El problema de los bienes radica siempre en la distribución, ya que ella depende la vida del hombre. Mientras los otros evangelios hablan de Jesús
que parte y da el pan, Juan el Evangelista dice únicamente que reparte. Está implícito, ya que no se afirma nada que antes había partido. Partir alude a la cruz, la fatiga de la muerte, mientras que repartir subraya la alegría de la vida participada, que es la resurrección. En esta forma, hermano que me escuchas, el evangelista hace ver la propia cruz como gloria. Y dice la Escritura, tomar el pan, dar gracias y repartir, son las palabras de la Eucaristía que devuelven a todo pan su realidad profunda. Hermanos, en la Eucaristía se lleva a término la creación y se realizan todos los deseos de Dios y del creyente, toda su promesa y toda nuestra espera. Recibimos la vida del Hijo de Dios y nos hacemos hijos y creyentes. Estas palabras transforman en vida eterna todo pan. Son como la harina que Eliseo pone en la olla envenenada de nuestra existencia para eliminar la muerte que se oculta en ella, como está descrito en 2 de Reyes, capítulo 4. Hermanos, la Eucaristía hace de toda migaja de pan la plenitud de vida. Por ella, hermano que me escuchas, la creación vuelve a ser buena, como era al principio. Precisamente porque el hombre que toma da gracias y reparte. Es muy bueno, como está descrito en Génesis capítulo 1. Es imagen y semejanza de Dios. Todo lo que quisieron, dice la Escritura, comieron todo. Cada uno come de ese pan de acuerdo con su propio apetito, como está en Éxodo capítulo 16. Mientras más desea, más tiene, sin que se agote, porque el don es infinito. Y dice el versículo 12 que quedaron satisfechos. Hermanos, tan solo este pan satisface el hambre del creyente, pues cualquier otro pan, en vez de saciar, produce náuseas a quien lo tiene y muerte a quien no dispone de él. El comer un pan que nos sacia refleja la gran maldición que hoy podemos entender cabalmente, porque es una verdad incuestionable que la inmensa mayoría de la humanidad no tiene que comer porque una pequeña minoría acapara y monopoliza un pan que mientras más se come, más hambre provoca, puesto que lo que realmente sacia es la relación y lo que da muerte es su ausencia. Y Jesús le dice, recojan. Hermanos, para el discípulo es importante recoger. ¿Recoger qué? Recoger las sobras del pan. Se insiste en el hecho en 2 versículos. Primero como una orden del Señor y luego como la ejecución de la misma por parte de los discípulos. Estos son aquellos
que no se conforman con saciarse con el pan, sino que están llamados a recoger las sobras, lo que desborda toda satisfacción material. Y dice la Escritura, recoger. Hermanos, recoger alude a la sinagoga, a la asamblea, a la comunidad. Ella se conforma en torno a estas sobras de pan que reúnen la comunidad en cuanto se recogen. Y dice la Escritura que los pedazos que sobraron, el que recogía más maná del que necesitaba, veía cómo se corrompía y perecía en Éxodo capítulo 16. Solo el que se recogía al sexto día se conservaba para el sábado. Y solamente el que se ponía en el arca ante la presencia del Santo de los Santos se conservaba siempre. Lo que Jesús nos reparte no es solo el pan cotidiano. En él recibimos algo más. El alimento del sábado que nos introduce a la presencia del Santo de los Santos, en la intimidad con Dios. Por eso manda que se recojan las sobras, porque el pan compartido con los hermanos creyentes no solo satisface el hambre animal del hombre, sino que tiene un excedente y una excelencia que excede cualquier otro apetito. Jesús quiere suscitar el deseo de estas sobras, esa necesidad de tener hambre, no del pan que perece. El pan dado como don es signo de estas sobras. Para que nada se pierda, dice el Señor Jesús. Estas obras, hermano que me escuchas, no deben perderse, puesto que representan la vida del Hijo de Dios, salvación de todo y de todos los creyentes. Y en el versículo 13 leemos, dice también que recogieron. Los discípulos obedecen la orden y se mezclan entre la multitud para recoger las sobras, que las hay por todas partes, por cuanto todo ha sido creado por medio del Hijo, y en Él tiene su consistencia, porque Él es la vida de cuanto existe. Hermanos, la comunidad de los discípulos no se conforma para una simple guardiana de tales sobras, por cuanto su misión consiste en buscarlas en todas partes. Los discípulos obedecen el mandato del Señor, aún sin entenderlo del todo. Pero, ¿quién podrá comprender jamás tal don? A pesar de no captar propiamente el significado y el alcance del signo de Jesús, como lo reflejará enseguida el episodio en la barca, lo conservan y lo transmiten día tras día. Dios ya se nos ha dado. Espera que vivamos de Él, así como Él vive de nosotros. Y dice la Escritura que se llenaron. Hermanos, la superabundancia de las obras que permiten a los discípulos recoger 12 canastos llenos
representa la superabundancia de las bendiciones de Dios. Y dicen que eran 12 canastos. 12 son los meses del año, como 12 son las tribus de Israel. La plenitud del don de Dios es suficiente para siempre y para todos. Del pan compartido sobreabunda una cantidad exacta que abarca la totalidad del tiempo y de las personas. Y en el versículo 14 leemos que al ver el signo, los comensales del pan intuyen el hecho como un signo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién es el único que puede proveer esa sobreabundancia de pan? ¿Quién? Pero su visión estrecha no les permite penetrar en su significado. Para ellos, el milagro de Jesús solo quiere decir que podrán comer a saciedad el pan que perece. No han entendido lo de las sobras. Solo quieren el pan, no la alegría de aquel que da la vida y la comunión con Él. Su reacción pone al descubierto la ambigüedad inherente a todos los milagros. ¿Es verdaderamente el profeta? Dicen la gente. Las gentes identifican a Jesús como el profeta, semejante a Moisés, prometido en Deuteronomio capítulo 18. Pero con todo, no le dan crédito, porque no saben que en aquel pan está significada la vida del Hijo de Dios. Y en el versículo 15 leemos, intentaban retenerlo. Como se agarra el pan, se quiere agarrar al que lo da, para retener en sus manos la fuente de la vida. Es el antiguo y repetitivo gesto de Adán, que quiere hacerse dueño del don, negando a quien lo da. Y dice la Escritura, para hacerlo rey. Hermanos, el rey es aquel que tiene poder sobre todo y sobre todos. Es el hombre ideal, el que todos quieren ser. En cambio, hermano que me escuchas, Jesús es el rey, el Hijo igual al Padre, porque se pone en manos de todos, como el pan que acaba de repartirse. No domina a nadie, sino que pone su vida al servicio de cada uno para que sea libre. Conseguirá efectivamente el título regio, escrito en hebreo, escrito en latín y escrito en griego, justamente en la cruz, como lo describe Juan capítulo 19. Y dice la Escritura que Jesús se retiró de nuevo al monte. Hermanos, retirarse en griego, anacoreo, de donde viene anacoreta, significa separarse yendo a lo alto, a una región superior. Jesús vence la tentación de convertirse en rey, como está en Lucas capítulo 4, retirándose al monte,
a la intimidad con el Padre. Busca la gloria del Padre, no la suya. Y la gloria de Dios es el creyente libre, a su imagen y semejanza. Jesús no se sirve del pan para esclavizar a los hombres, sino que se hace servidor suyo para liberarlos. Y dice la Escritura que Él solo, el Hijo, por más que esté solo, no está nunca solo, sino que está siempre con el Padre, como lo dice Juan, capítulo 8. Por eso sabe elevar los ojos a sus hermanos, compartiendo con ellos su vida de hijo. Leamos ahora Juan capítulo 6, del versículo 16 al 21, donde leemos: Al atardecer, los discípulos bajaron al mar, subieron a la barca y pasaron al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Ya había caído las tinieblas. Jesús no había ido con ellos. El mar, soplando un viento fuerte, se levantaba. Se habían alejado de tierra unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y sintieron miedo. Él les dijo: Yo soy, no tengan miedo. Entonces querían llevarlo en la barca, pero de repente la barca estaba en tierra, hacia donde se dirigían. Yo soy, no tenga miedo, dice Jesús a los suyos en la barca. Ellos, que las habían recogido, no habían comprendido lo de las sobras del pan, porque habiendo visto el signo, se les escapaba su significado. Marcos capítulo 6 comenta: no habían entendido el sentido de los panes. La secuencia del capítulo 6 nos introducirá en el misterio del pan que Jesús ha repartido. Es el supremo don del Hijo de Dios que nos ofrece su propia vida. Como la gente, hermano que me escuchas, los discípulos también querían que Jesús se convirtiera en rey, porque de esa manera les aseguraría el pan sin necesidad de sudor ni fatigas. Desconocen por completo su alimento, que consiste en cumplir la voluntad del Padre, como está en Juan capítulo 4. Quieren un rey que domine sobre ellos, como está descrito en 1 Samuel capítulo 8, Jueces capítulo 9. No es el Hijo que invita a los hermanos a caminar hacia la libertad. Solo quieren comer, pero ignoran aquel pan que les lleve a amar como son amados. No obstante, hermano que me escuchas, la barca va sobrecargada hasta amenazar con irse al fondo, pues perfectamente podemos suponer que habían llevado consigo los 12 cestos de pan. También Pablo, el apóstol, tendrá que viajar como prisionero en una barca cargada de trigo. Los 276 pasajeros
llevaban 14 días en ayunas, sacudidos por el viento y la tempestad. El apóstol Pablo los exhorta a tomar el alimento indispensable para mantenerse con vida. Y tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Todos se sintieron reanimados y tomaron con él alimento, como está relatado en Hechos capítulo 27. Aquel poco de trigo, hermano que me escuchas, tomado con acción de gracias, condujo a todos los hombres sanos y salvos a la tierra. El resto de la carga fue a parar al mar, como en una Eucaristía cósmica, capaz de aplacar el abismo. La situación de los discípulos es similar a la que encontrará siempre la comunidad de creyentes e incluso cualquier comunidad humana. Todos, en efecto, estamos en la misma barca, presos y carceleros, como el apóstol Pablo y sus compañeros de viaje. Jesús ha dado su pan, ha dado su vida por nosotros. De ese alimento está lleno el mundo, pero solo sirve para irse al fondo, mientras no se le tome con acción de gracias, se lo parta y se lo reparta a todos los creyentes. Esta es su nueva presencia desde cuando es compartido en el monte, devuelto en comunión con el Padre. Después de que Jesús se fue, los discípulos se quedan en el lugar en compañía de la gente, esperando su regreso. Pero no ocurre nada. Se sienten entonces solos y abandonados. Llega la noche y abandonan al Señor. Vuelven a la ciudad, deshaciendo el camino del éxodo. Por eso se sienten presa en las tinieblas. Luego de un día luminoso, vuelven a la esclavitud de la que habían salido. La desilusión los han hecho abandonar el lugar del pan. La tentación los ha vencido. ¿Dónde está el Señor? ¿Es que ya no piensa en ellos? Viven una experiencia de muerte, anticipación del desconcierto que les embargará cuando Jesús haya entregado su cuerpo como pan para la vida del mundo. Hermanos, la barca de los discípulos se halla inmersa en las tinieblas, entre el cielo y el abismo. En la noche no se distingue el uno del otro y parece hallarse suspendida en el vacío, pronta a hundirse en el agua, porque la tempestad que lanza la frágil embarcación hacia abajo, después la levanta sobre las olas. Es un viento bien diferente del viento del Espíritu Santo que hace nacer de lo alto. Sin embargo, hermano que me escuchas, cuando ellos hayan abandonado al Señor, Él no los ha dejado porque los ama y no los deja a merced de las tinieblas y de las olas, sino que viene a su encuentro como quien camina sobre el agua, victorioso sobre la muerte. Es
Él, el yo soy. ¿Cómo va a acontecer en la mañana de Pascua? Se rasga la noche que envuelve a los discípulos, lo reciben en la barca y de pronto, como por encanto, llegan a tierra. Esta narración, hermano que me escuchas, insertada entre el episodio del pan y el discurso sobre el pan de vida, obedece al propósito de mostrar la potencia divina de aquellas sobras que exceden la satisfacción material. Revela la misteriosa presencia del ausente, el Señor en persona, que nos comunica su vida, nos salva del abismo y nos da fuerzas para llegar a la meta deseada. El paso del mar a la tierra representa el paso de la muerte a la vida. El texto comienza en la tarde y la bajada de los discípulos al mar, sorprendidos por las tinieblas, y termina en la luz del yo soy, con el cual llegan a tierra. Hermanos, esta travesía es una metáfora de la existencia humana. Tarde y tinieblas, barca y mar, viento y tierra, bajar y llegar, caminar sobre las aguas e irse, son para todos palabras evocadoras. Jesús está ausente en el monte, junto al Padre. Luego del don del pan, está presente en medio de los suyos, que no han podido entenderlo y lo abandonan, como aquel que viene a su encuentro caminando sobre el agua para conducirlos a la salvación. La iglesia, hermano que me escuchas, simbolizada por la barca, en ausencia de Jesús, experimenta la soledad, experimenta el miedo, experimenta la incapacidad de realizar la travesía, pero experimenta también la sorpresa de la presencia del que camina sobre el agua, el encuentro con Él y su arribo seguro y sin sobresaltos. En el versículo 16 leemos que al atardecer, después de su don, Jesús desaparece. Jesús se va solo y se va al monte. Los discípulos han quedado por algún tiempo esperando su regreso, a lo mejor con la esperanza de una manifestación suya espectacular, como la que le había propuesto Satanás en el pináculo del templo de Jerusalén, la que hubiera sido para ellos confirmación fehaciente de que Dios estaba con él. Entonces, la gente lo habría aclamado rey y habría tenido en él al Mesías, por el que había suspirado tanto. Hermanos, las tres tentaciones de Jesús, que Jesús experimentó también en el desierto, en Mateo 4, Lucas 4, en la mente de Juan el Evangelista, se concentran aquí, en torno al pan que produce saciedad, que produce poder y gloria.
así como son suyas también son nuestras. La situación de los discípulos es la misma de la iglesia, que aguarda el retorno glorioso de su Señor. Pero la tarde llega inexorablemente. Toda realidad, hermano que me escuchas, envuelta en las sombras de las que el día la ha sacado, casi devorada por la nada, pierde sus contornos y desaparece en la noche. Lo mismo que para nuestros padres, también para nosotros y para todos los creyentes, llega la tarde. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde queda la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres cerraron los ojos, todo permanece como al principio de la creación, nos dice 2 de Pedro, capítulo 3. En realidad, hermano que me escuchas, el Señor ha cumplido lo prometido. Solo espera que nosotros descubramos aquel pan que nos ha dado en abundancia para que vivamos como Él, que tomó, dio gracias y repartió. Y dice que los discípulos bajaron al mar. Hermanos, Jesús ha subido al monte, mientras ellos bajan al mar. Lo de los discípulos no puede entenderse más que como una defección, una separación de aquel que parece haberse separado de ellos. Pero, ¿qué otra cosa puede hacer el hombre llegada la tarde, sino bajar al mar, volver allí de donde ha salido? Los discípulos hacen a la inversa el camino que los ha llevado al lugar del pan. Y el versículo 17 dice, subieron a una barca. Hermanos, este término aparece 8 veces aquí. La barca es frágil. Es un pequeño andamiaje de madera que oscila entre la altura y el abismo. Es símbolo de la iglesia, confiada en el agua que la sostiene y en el viento que la mueve, y al mismo tiempo sabedora de que aquello que la sostiene puede también en cualquier momento sumergirla, y lo que la mueve puede igualmente volcarla. Esta es, asimismo, la condición de todo hombre, puesto que todos realizamos la misma incierta travesía, poseídos de las ansias para llegar y el temor de naufragar, designados por el mismo destino. Esto remite incesablemente al común anhelo y al temor que a todos por igual sobrecoge. Y dice que ellos pasaron al otro lado del mar. Hermanos, con Jesús han hecho el éxodo de Cafarnaúm a Tiberíades, hasta el monte, donde han recibido el don del pan. Ahora, sin Él, hacen el contraéxodo. Han caído en la eterna tentación del hombre, que es no vivir la libertad, volver a la esclavitud de antes. Y dice la Escritura que ya habían caído las tinieblas. Hermanos, llegada la noche, son presas de la oscuridad. Los habían atrapado las tinieblas,
dicen importantes códices. Las tinieblas no sofocan la luz, como está en Juan capítulo 1, ni a quien sigue a Jesús, como está en Juan capítulo 8, pero sí atrapan al hombre que no cree en él y no se hace hijo de la luz, como está en Juan capítulo 12. Y dice la Escritura que Jesús no había ido con ellos. Después de esperar en vano el regreso de Jesús, dejan el monte y se vuelven allí de donde habían partido. No saben que la presencia definitiva del ausente no es el pan que han comido ni el que van a consumir, sino el amor que se convierte en un compartir con el hermano y el creyente. Tales son las obras que exceden la saciedad material y que son el alimento que no perece. Ellas representan la vida misma del Hijo de Dios, que nos pone en comunión con el Padre y con los creyentes. Allí donde la palabra se convierte en pan, donde se acata su mandamiento de amarse los unos con los otros, Él y el Padre vienen a poner su morada en medio de nosotros, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor.